Les doy la bienvenida a dos queridísimas, muy queridas amigas, como son Leslie Martínez y María Otero, que yo creo que para obviar de tiempo no necesitan presentación. Evidentemente, todo el mundo, ustedes conocen a Leslie, porque ella estuvo en este cargo que yo tengo ahora y lo hizo estupendamente bien. Y ahora tiene una encomienda mayor, que es haberse incorporado a la Dirección de Asuntos Latinos de Compassion and Choices como la National Latino Engagement Manager. Y su misión es llevar el mensaje de opciones de fin de vida con la comunidad latina en los Estados Unidos. María Otero es una líder en muchísimos sentidos. Es un extraordinario ser humano. Es una mujer llena de compasión, llena de alegría y de entusiasmo, con quien he tenido la oportunidad ya desde hace muchos años y ahora de manera reciente en poder verificar y compartir su compromiso con la comunidad y con las mejores causas. Y ellas están al frente de Compassion and Choices y me da muchísimo gusto que el día de hoy, nuevamente ustedes ya la conocen, pero que el día de hoy nos pueda a las compañeras que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escucharlas antes en los talleres regionales del año pasado, que pudiéramos otra vez abordar este tema que es central para las vidas de todos nosotros y sobre todo para el final de cómo queremos que sean nuestras vidas. Adelante, María y Leslie, muy bienvenidas. Muchas gracias, Hilda. Estamos muy agradecidas por esta oportunidad de poder venir este día y compartir poco de nuestro trabajo que estamos haciendo con todos ustedes, pero también que es tan importante y esencial para toda nuestra comunidad. Es un tema realmente difícil de compartir porque muchas veces no nos sentimos muy a gusto de hablar sobre el final de la vida, y eso es parte de nuestro trabajo para poder normalizar un poco este tema. Pero muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Hilda, muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente viendo caras tan amigas de hace muchos años. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra presentación. Gracias por el espacio. Vamos a empezar a hablar sobre opciones de fin de vida y sobre todo que vamos a tocar ahora un tema muy interesante que son los cuidados paliativos. La presentación se titula Decisiones al final de la vida, planificación anticipada y cuidados paliativos. Los objetivos de esta presentación es proporcionar un entendimiento sobre la importancia de una planificación anticipada de cuidados de salud y de las diversas partes de una declaración de voluntad anticipada de cuidados médicos. Como ya lo mencioné anteriormente, vamos a ampliar los conocimientos sobre los cuidados paliativos, vamos a proveer de herramientas de fin de vida y recursos que tiene Compassion and Choices para todos ustedes, que yo sé que ya han empezado a recibir cajitas con información muy importante de Compassion and Choices, y promover este tipo de pláticas de valores personales y deseos para en una crisis de salud que se pueda presentar. ¿Quién es Compassion and Choices? Para los que no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro que es la más antigua, la más grande y la más activa de todo el país, que trabaja para mejorar los cuidados de fin de vida. Durante más de 40 años se ha buscado el cambio en actitudes, así como de prácticas y políticas para que todas las personas puedan tener acceso a la información que necesiten. Es muy importante que sepan que nosotros apoyamos, informamos y somos defensores. Aquí muy rápido me voy a ir con estas cifras que tenemos de los alcances que tiene Compassion and Choices. Estas cifras son del 2022. Tenemos más de 8,000 voluntarios en todo el país. Contamos con 450,000 simpatizantes. 414 legisladores han patrocinado o copatrocinado 26 legislaturas de medida de la ayuda médica para morir. Se organizaron y participamos en 17 audiencias de comités legislativos. Se cuenta con 70,000 donantes activos. Se ha participado en 50 eventos comunitarios. Se difundió información a más de 2,500 personas en conferencias y presentaciones. Hemos repartido 20,000 materiales
para diversas comunidades. Se cuenta con más de 140,000 suscriptores en los correos electrónicos, que esto mes con mes van recibiendo información de qué es Compassion and Choices y qué hacemos. Se cuenta con 120,000 seguidores en nuestras redes sociales y se han publicado 130 historias en los medios nacionales de comunicación. Esto quiere decir que mucha gente tiene historias que contarnos y para promover estos valores y estas pláticas de fin de vida, y aquí lo vemos reflejado en estas cifras de Compassion and Choices de 2022. Vamos a hablar un poquito de estadísticas y me voy a ir bien rápido. Es muy importante que sepamos que los latinos cada vez tenemos más peso, más representación en este país. Las cifras lo dicen, el 19% de los hispanos latinos representan la población total de los Estados Unidos. El 71% de hispanos habla diferente al idioma inglés en casa y solo un 28.4% de los hispanos no habla inglés con fluidez. El 67% de los hispanos no son nacidos en Estados Unidos, son nacidos en Estados Unidos. Y aquí en el tema de salud tenemos que solo el 30% de mi comunidad latina se ha vacunado contra COVID-19. Estas son cifras del Pew Research Center y del censo. Vamos a hablar sobre las disparidades que nos dio el COVID-19 y el impacto que tuvo en los latinos. Aquí ustedes saben, y no se los tengo que contar, nosotros sufrimos la pandemia completita, estuvimos en el frente de batalla y supimos que nuestra población latina fue la más vulnerable y la que más sufrió los desgastes de la pandemia. Tenemos esta tabla, estos porcentajes que son: el total de personas latinas en Utah es el 14%, en Oregon el 13% y en New Jersey el 19%. Y el total de muertes por COVID-19 en el estado fue de 38%, Oregon 31% y New Jersey 30%. Esto quiere decir que nuestras cifras de latinos fue devastadora como nos pegó y nos impactó el COVID en el 2020. Aquí ya tenemos cifras del CDC del 2019, en donde hablamos de hospitalización y muerte por raza. La primera columna nos dice la raza blanca. Nosotros como latinos presentamos más hospitalizaciones, en un 2.8 más hospitalizaciones que la raza blanca y muertes 2.3. Vemos las cifras de los afroamericanos, 2.8, igual que los latinos, y en muertes el 2. Pero sí tenemos unas cifras bastante diferentes a las de la raza blanca, y esto obviamente se ve por las disparidades que hay en cuestiones de servicios de salud y acceso a salud. Tenemos estas cifras del National Hispanic Medical Association, en donde nos comentan que solo 1 de cada 5 hispanos tienen directivas de atención médica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos nulas las atenciones médicas con respecto a la población blanca. Y también aquí nos dice que solo el 37% de los hispanos están inscritos en Medicare o utilizan algún tipo de servicio de cuidados paliativos. Es muy importante comentarles que para el año 2050 se proyecta que 33 millones de latinos, afroamericanos, indígenas americanos y asiáticos representarán el 40% de la población en las edades de 65 años y más. Por lo tanto, ahora es muy importante hablar sobre estos temas de fin de vida con nuestra población hispana. Aquí voy a mencionar muy rápidamente que en el 2011 se reunieron 14 expertos en una convención de Compassion and Choices para evaluar las desigualdades en la planificación de la atención de vida. Aquí tenemos que dentro de las disparidades, el manejo del dolor es un factor importante. El concepto de un hospicio, que más adelante también voy a ahondar en qué es un hospicio, es también muy importante, que nosotros como latinos lo vemos como que es algo muy frío. La planeación de las directivas avanzadas, que es nula en cuestión de nuestra población latina, y los cuidados paliativos, que es donde vamos a hacer mucho mayor énfasis más adelante. Los factores que hacen posibles estas disparidades, también dentro de esta investigación se vieron que son los escasos recursos socioeconómicos, que va a depender mucho de dónde estemos, qué recursos tengamos para ver qué acceso tenemos a servicios de salud, el lugar donde radicamos para tener acceso de nuevo a los servicios de salud, las prácticas discriminatorias de los proveedores y el sistema de salud, la falta de la evidencia científica en culturas vulnerables como la de nosotros,
y las disparidades entre el proveedor de salud y el paciente por raza y etnia. Una estadística más que es muy interesante son las disparidades en los cuidados de fin de vida respecto a la raza. En comparación con la raza blanca, que así le podemos decir, que tiene un 35% sus deseos por escrito al final de la vida, los hispanos y latinos solo tenemos el 11% estipulado. Eso quiere decir que tenemos una disparidad enorme. 1 de cada 5 latinos solamente completa una directiva avanzada, como ya lo vimos en la gráfica pasada. Esta lámina me gusta mucho mostrárselas porque ejemplifica perfectamente cuáles son los cambios en los cuidados de salud que hemos tenido durante todos estos años. En el siglo XX contábamos con cuidados de salud que eran los cuidados paliativos, y aquí se ve en esta fotografía que solamente estaba el sacerdote y la familia. Ya para el siglo XX, donde ya hay uso de la penicilina, tenemos todas estas gamas de medicinas que nos ayudan a prolongar la vida, los cuidados paliativos ya van a estar en conjunto con el médico. Aquí vemos el médico, la familia, el sacerdote y el paciente. Eso nos ejemplifica cómo ha cambiado la medicina y el concepto y cómo se ve ya ahora en este tiempo los cuidados paliativos. En Estados Unidos, ¿qué hacen? La obligación de la medicina es hacerlo todo para todos siempre, no importando la decisión del paciente, sino tenemos que salvar la vida a costa de todo. Y en esta fotografía lo vemos, ¿no? Los cuidados de salud de fin de vida pueden asemejarse a esto, una cama de hospital con muchos médicos, enfermeras alrededor del paciente, en los que pues el paciente está entubado, ¿no? Está en un estado pues realmente crítico, pero que se mantiene en la vida, ¿no? Y eso pues es lo que Compassion and Choices también trae como mensaje, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos de fin de vida? ¿Qué son los tratamientos de fin de vida? Aquí ya vamos abordando más en específico, en detalle nuestras opciones de fin de vida. Primeramente quiero mencionar, en el año de 1990 fue aprobada la Ley de Autodeterminación del Paciente, y esta ley fue instituida el 1 de diciembre de 1991, la cual requiere que la mayoría de hospitales y doctores de atención médica al tiempo de la admisión en el hospital les den información por escrito sobre sus derechos de toma de decisiones de salud. Y aquí vemos los tratamientos de vida que se pueden obtener. Sería buscar el tratamiento para preservar la vida o rechazar el tratamiento médico, descontinuar tratamientos médicos, cuidados de fin de vida conocidos en Estados Unidos como el hospicio, el dejar de comer y beber voluntariamente, que las siglas en inglés es BSED, la sedación profunda continua o la ayuda médica para morir, que Compassion and Choices apoya la ayuda médica para morir, que está disponible en 10 estados de la Unión Americana y en el Distrito de Columbia. Aquí en esta parte queremos mostrarles un video de nuestro querido Silverio Pérez, quien es parte del consejo asesor de Compassion and Choices del área latina y que nos va a dar un mensaje muy importante. Gracias, María. Para mí, el observar a mi madre sonreír y que yo me le acerque, le dé un beso en la frente y la vea a ella que no está en dolor, que no está en queja, que en algunos momentos yo le digo bendición, mami, y ella sale de su letargo y me dice Dios te bendiga. Para mí eso es morir en paz. Y para mí morir en paz también fue la muerte de un querido amigo, músico con el que hicimos tantos y tantos proyectos, que fue morir rodeado de todos sus amigos, cada uno tomándole la mano o un pie o tocándolo por la cabeza, cantarle y ver lo que transitó serenamente hacia la otra vida. Para mí esa es la muerte ideal, pero también tenemos que hacer las paces con que pueden haber muertes trágicas, con que cada cual, a mi entender, tiene como que un proyecto de vida que viene en cierta forma
entre determinado y uno rehaciéndolo a través de lo que uno hace, y que la muerte es una transición, sea como sea, es una transición. Bueno, aquí Silverio Pérez nos dice, ¿no? La muerte es una transición y tenemos que empezar a tomar el tema con ¿cómo decís? Como la sabiduría que se necesita, aunque sabemos que para nosotras, nuestra gente latina, no es fácil hablar de la muerte, no es fácil tocar estos temas y no es fácil acercarnos a la familia a hablar sobre esto. En este momento quiero hablar sobre cuidado paliativo, después vamos a hablar un poquito más sobre Advance Directive, pero es muy importante que las ventanillas de salud que están al frente de batalla sepan y tengan muy claro qué son los cuidados paliativos y que lleven también este mensaje a nuestra gente que tienen derecho a tener estos cuidados paliativos. La definición de cuidado paliativo es hacer que una enfermedad o sus síntomas sean menos graves o angustiantes sin eliminar la causa. El cuidado paliativo aliviará o paliará los síntomas y mejorará la calidad de vida. El término paliativo deriva del latín pallium, que significa capa o capote. Etimológicamente es proporcionar una capa para calentar al que pasa frío, toda vez que no pueden ser ayudados por la medicina curativa. La esencia del concepto es el alivio de síntomas, del dolor, del sufrimiento de los pacientes que tienen enfermedades, ya sea crónico-degenerativas o están en una fase final, y se trata al paciente en su globalidad buscando mejorar su calidad de vida. Se puede recibir este tipo de atención al mismo tiempo que se recibe un tratamiento para su enfermedad. No reemplaza el tratamiento primario, sino que contribuye al tratamiento primario que se recibe. Su meta es evitarle y aliviarle el sufrimiento al paciente y mejorar la calidad de vida. Los cuidados paliativos ofrecen tratamiento especializado para aliviar lo más posible el dolor y otros síntomas, un diálogo abierto sobre las opciones terapéuticas que incluyen tratamiento de la enfermedad y el control de los síntomas, una coordinación en la atención con todos los proveedores de atención médica. Y aquí quiero hacer énfasis de que el equipo médico tiene que prever qué es lo mejor para el paciente en el término de cuidado paliativo, y lo vamos a ver en específico ahorita en estas láminas, para que ustedes tengan más claro estos conceptos. Y obviamente el apoyo emocional para el paciente y la familia que están pasando por este proceso. Lo peor es una muerte inesperada, en un accidente, en estos pobres chicos que murieron hoy. Eso es lo peor, la muerte inesperada, la muerte en accidentes y todo. Pero como parte normal de la vida del hombre, me acuerdo cuando estaba en la escuela, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero muchas veces el hombre nace y crece y se muere antes. Eso es cuando es más difícil de aceptar. Pero sí, esas 4 etapas del hombre: nace, crece, se reproduce y muere. Siempre lo he llevado dentro de mí y siempre lo sentí que está bien. Es la realidad y no le tengo miedo, y trato de difundir eso entre la gente también, de que no le tengan miedo, que es parte de lo que es ser humano. Pero para mí, como dije antes, siendo cristiano y siendo un pensador con una teología cristiana, y no creo, y no es nada más de creer, sino como San Pablo lo dijo, considero que nada nos va a poder separar del amor de Dios. No se puede decir nada mejor que lo que él dijo. Aquí el reverendo Ignacio Castuera es también parte del consejo que tenemos en Compassion and Choices para el área latina, y él es un reverendo no de religión católica, de otra religión, pero está totalmente de acuerdo con los preceptos y con las opciones de fin de vida de Compassion and Choices. Aquí ya vamos a hablar sobre los dominios o sobre las áreas de atención de los cuidados paliativos. Esto es importante mencionarles que las directrices del panel del Consejo Nacional fueron desarrolladas por 17 organizaciones nacionales que proporcionaron representantes para servir en el comité directivo y el grupo de trabajo de redacción.
Aquí 90 organizaciones nacionales han respaldado estas áreas o dominios de los cuidados paliativos. En esta imagen ustedes se pueden dar cuenta que el paciente y la familia son el centro de atención y que tenemos los diferentes dominios como sería el manejo de la enfermedad, los síntomas físicos, psicológicos, el entorno social, que también va a ser muy importante, la espiritualidad, lo cultural, el bagaje que traemos nosotros, la atención al final de la vida y los aspectos éticos y legales que son muy, muy importantes con respecto a los pacientes. El primer dominio sería la estructura y el proceso de la atención, que es proporcionado por un equipo médico, por enfermeras registradas de práctica avanzada, por asistentes médicos, por enfermeras, por trabajadores sociales, capellanes o algún otro tipo de líder religioso con el que se quiera trabajar y también algunas otras personas con las que se tenga necesidad de trabajar. Aquí es muy importante mencionarlos que todos estos personas que son dedicadas a la salud tienen que trabajar en conjunto con el paciente para ver qué es lo mejor. En estos dominios que vamos a ver, siempre se trabaja en conjunto. Los médicos se enfocan en la trayectoria de la enfermedad, en el pronóstico, en el tratamiento médico, visitan al paciente y le brindan la supervisión en colaboración con la enfermera o los asistentes médicos. Y repito, la comunicación entre el paciente y este equipo médico va a ser muy importante y tiene que ser frecuente. Las enfermeras están en el centro de la evaluación y reevaluación inmediata de las necesidades del paciente, porque puede cambiar las necesidades del paciente conforme la enfermedad pueda evolucionar. En el siguiente dominio vamos a hablar de los aspectos físicos de la atención, que serían los síntomas físicos. El objetivo del manejo de los síntomas es mejorar el bienestar físico, la funcionalidad, la calidad de vida a un nivel aceptable para el paciente o para la persona que represente al paciente, ya sea que tenga firmadas sus directivas avanzadas y lo esté representando. El cuidado físico de los pacientes gravemente enfermos comienza con la comprensión de los objetivos del paciente en el contexto de su bienestar físico, funcional, emocional y espiritual. Se reconoce aquí que la cultura va a ser importantísima y que va a influir en el enfoque de la enfermedad, en el informe de los síntomas, las preferencias en torno al tratamiento y el proceso de toma de decisiones. El manejo eficaz de los síntomas requiere de atención de los factores físicos, emocionales, espirituales y culturales. Esto es muy importante saberlo porque aquí tenemos que hacer énfasis con nuestros médicos, así como los determinantes sociales de la salud que contribuyen al dolor, al sufrimiento total asociado a enfermedades graves. El tercer dominio es el aspecto psicológico y psiquiátrico de la atención. El equipo médico, todas estas personas que acabo de mencionar, enfermeras, médicos, asistentes, tienen que hacer una evaluación integral al estado mental sensible al desarrollo y a la cultura del paciente que está gravemente enfermo. Aquí el trabajador social va a ser una figura importantísima, ya que va a facilitar la evaluación y el tratamiento de la salud mental en todos los entornos de atención, ya sea directamente en consulta, mediante la remisión a la atención psicológica o psiquiátrica a un nivel especializado. Es relevante mencionar que el reconocer y tratar problemas psicológicos comunes, como lo sería la ansiedad, la depresión, algún tipo de trastorno, estrés, o los problemas psiquiátricos más complejos, como ya lo sería tendencias suicidas, enfermedades mentales graves y persistentes, es de mucha importancia para que se trabaje con el paciente. Es necesario apoyar a los pacientes a nivel psicológico, a las familias y a las personas que están alrededor que presentan fatiga por compasión, angustia moral, dolor, pérdida o duelo. El siguiente dominio son los aspectos sociales de la atención. En esta gráfica, que está muy bonita explicada, vienen los determinantes sociales de la salud, que sería la educación, el contexto social y comunitario, la economía, cómo está mi economía, cómo está mi dinero, el lugar donde se vive y el ambiente,
y los cuidados de salud. Los determinantes sociales de la salud tienen una influencia fuerte en los pacientes con una enfermedad grave. Sabemos que donde vivimos, donde trabajamos y los recursos que se tienen son importantes para los cuidados de salud. El equipo médico platica con el paciente y la familia para identificar y apoyar sus diversas necesidades. Y esto también en esta plática se va a incluir al trabajador social, que también es parte fundamental para maximizar la capacidad funcional del paciente y lograr los objetivos del paciente y la familia. Este equipo médico tiene las habilidades y los recursos para identificar y abordar, ya sea directamente o en colaboración con otros proveedores de servicios, los factores sociales que afectan la calidad de vida y el bienestar del paciente y de la familia. Pues, repito, el trabajador social es consciente, y aquí es muy importante porque él es consciente de las implicaciones en la atención cuando los pacientes no tienen seguro, tienen un seguro insuficiente o son indocumentados o no tienen un hogar o están bajo la custodia del condado o del estado. La siguiente lámina, vamos a hablar del dominio ya de aspectos espirituales, religiosos y existenciales en la atención. Muy importante saber que la espiritualidad se reconoce como un aspecto fundamental de los cuidados paliativos, centrados en el paciente y en la familia. La espiritualidad se expresa a través de creencias, valores, tradiciones y prácticas. El equipo médico atiende a cada familia y a cada paciente y a la familia respetando este tipo de creencias y sobre todo sus prácticas espirituales. Las necesidades espirituales de los miembros de la familia pueden diferir a la del paciente y es muy importante que sean reconocidas y apoyadas. No necesariamente lo que el paciente está queriendo hacer va a cuadrar con mis prácticas espirituales, pero yo tengo que respetar lo que el paciente está solicitando. Aquí también es muy importante que contemos con una directiva Advance Directive estipulada por escrito para que se respeten, porque a lo mejor la persona con la que estamos no comulga con lo que nosotros tenemos. Ya sea directamente o a través de una referencia o en colaboración con el capellán o el profesador de fe, el equipo médico facilita las prácticas espirituales y culturales que desee el paciente y la familia. Aquí el equipo médico se reúne con el líder de fe para apoyarlo en necesidades como lo podría ser en algún momento, llevar los santos óleos, una confesión, ¿qué más podría ser? Darle la comunión, y esto para poder tener poder satisfacer las necesidades del paciente y de la familia. El siguiente dominio es lo cultural. Aquí va a ser muy importante porque se tiene que evaluar y respetar los valores, las creencias y las tradiciones relacionadas con la salud, la enfermedad, las funciones del cuidado familiar y la toma de decisiones, que aquí son los primeros pasos para brindar cuidados paliativos culturalmente sensibles. La información recopilada a través de una evaluación integral se usa para desarrollar un plano de atención que incorpora recursos y estrategias culturalmente sensibles para satisfacer las necesidades de los pacientes y de sus familias. Se brinda un reconocimiento respetuoso y un apoyo culturalmente sensible para las prácticas de duelo del paciente y de la familia. El equipo médico brinda atención que respeta las creencias culturales, los valores, las prácticas tradicionales, el idioma. Aquí esto va a ser muy importante porque en unos cuidados paliativos, si la persona prefiere hablar español, se le tiene que conseguir por parte del hospital personas que hablen en su idioma porque es su preferencia. El equipo médico también reconoce que los pacientes y las familias pueden haber experimentado barreras para recibir atención médica culturalmente respetuosa y que estas experiencias previas pueden generar desconfianza en el sistema de atención médico. El siguiente dominio es la atención del paciente premortem o la atención al final de la vida. Aquí ya va a ser muy importante la atención que se le brinda al paciente y a sus familias acerca del final de la vida, con un énfasis particular en los días previos y posteriores a la muerte del paciente.
la evaluación y el manejo meticuloso e integral del dolor y otros síntomas físicos, así como los aspectos sociales, ya lo dijimos, culturales, espirituales, psicológicos, son vitales para que el paciente aborde el tema de la muerte. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre la figura del hospicio, porque la persona o el paciente ya finalmente puede ser que esté desahuciado y tengamos que pasar a hablar sobre lo que es el hospicio. Esta opción de apoyo debe introducirse de manera temprana para que los pacientes y las familias puedan comprender la elegibilidad y los beneficios y limitaciones a los que se pueden acceder. El tema del hospicio para nuestra comunidad latina es un tema áspero un poco, porque para México, para Latinoamérica, el hospicio es un lugar frío, un lugar en donde se va prácticamente a aventar a la persona enferma. Y no es así. En Estados Unidos el hospicio es un lugar donde ingresan personas que tienen 6 meses o menos de vida, en donde se les puede garantizar que sus últimos días sean pacíficos. Aquí mencionamos mucho el tema del hospicio en la muerte de José José, que cuando ya iba a fallecer su hija en Miami, le dio cuidados de un hospicio. Y en México la prensa lo que empezó a decir era que estaban abandonándolo, lo estaban dejando a su suerte. La familia en México fue la primera que se puso muy, muy molesta por esta decisión, siendo que aquí en Estados Unidos lo mejor que podemos hacer es tener a la persona que ya va a fallecer en un hospicio. La figura del hospicio aquí es muy importante. Y recordemos que para nuestra población latina no es un tema fácil, pero creo que podemos tener estas pláticas con ellos para que entiendan el concepto de lo que es un hospicio. María, no sé si quieras decir algo. Solamente sobre el hospicio es que muchas veces el gobierno traduce todos estos términos que significan algo diferente en español y puede haber confusión o puede ser parte de que las personas no entiendan qué es esto, y por eso damos el ejemplo del cantante José José, porque sabíamos que él estuvo en hospicio, pero sus hijos en México sentían que hospicio es como un orfanatorio, ¿verdad? Porque también hospicio puede ser orfanatorio en español, así que muchas veces puede ser por falta de información, que muchas personas no entienden todos estos términos, pero para nosotros aquí en Compassion and Choices es tratar de dar estas pláticas, de promover estas pláticas lo más que podamos para hacer todo esto más normal. Por ejemplo, tenemos aquí el último aspecto o dominio, que son los aspectos éticos y legales de la atención. Aquí tenemos, por ejemplo, el physician orders, ¿verdad? Que se les da a todas las personas cuando entran a un hospital, se les da esta forma, y muchas veces esto lo hacen para poder proteger al paciente, ¿verdad? Que entra a un hospital o que tiene una enfermedad grave, o también que ya tiene también una enfermedad terminal, y se les da esta forma, se le llama el post o el most, ¿verdad? Diferencian todos estos documentos legales para que la persona para que el paciente tenga la protección que necesite. Pero, por ejemplo, el post y el most casi siempre lo ponen de un color chillante, porque se los van a dar para que el doctor lo firme. Lo van a poder tener como en el refrigerador, lo ponen en el refrigerador en caso de que llegue una ambulancia, para saber exactamente si el paciente necesita primeros auxilios o no le quiere primeros auxilios, porque si, por ejemplo, es un paciente de alta edad, por ejemplo, y muchas veces no pueden hacer primeros auxilios porque puede dañarle, le pueden quebrar las costillas y puede haber otros problemas de salud para la persona. Pero esto legal,
estos documentos legales son las directivas anticipadas y estos son los anexos que se les da, pero por ley, cuando una persona entra al hospital, el doctor les tiene que dar estos documentos. Gracias, María. Sí, muy importante. Y lo que decías, en una lámina más adelante vamos a hacerles las recomendaciones de dónde poner estos documentos, el post y el most, para que lo tengan a la mano los médicos y sepan cuáles son sus voluntades. Sí, y algo también reconocer que todos estos documentos son diferentes en cada estado, así que eso es saber que si una persona vive, por ejemplo, en Nuevo México, llena todos sus documentos, pero se va se va a vivir a otro estado, tiene que volver a hacer estos documentos porque pueden cambiar un poco, las formas pueden ser diferentes. Nosotros podemos ayudarles a todos para que tengan cuáles son los Advance Directives, los papeles legales para cada persona, para cada estado. Y muy importante que sepan que nosotros no cobramos en lo absoluto por llenar estos documentos, por asesorarlos para llenar estos documentos, porque algunas ventanillas de salud nos habían comentado que cobraban hasta $300 por ayudarles a hacer estos documentos. Estos documentos son gratuitos, no tienen que cobrarles por llenarlos. Y al final de la presentación les vamos a dar el número también gratuito para que tengan dudas o comentarios. Ahí nos pueden hacer llamadas para apoyarlos con esto. Esta lámina me gusta mucho porque habla de los cuidados paliativos contra el hospicio y lo que tienen en común. De un lado vemos los servicios del hospicio que son pagados por Medicare, Medicaid y el seguro. El pronóstico para usar el hospicio son de 6 meses o menos de vida. No incluye el tratamiento curativo y donde sea que esté el paciente se hacen los servicios de un hospicio, ya sea en casa o en el hospital. Los cuidados paliativos, por otro lado, son pagados por el seguro o por uno mismo. Se implementan en cualquier etapa de la enfermedad. Pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo que el tratamiento curativo, como ya lo vimos en los diferentes dominios, y suele presentarse en el hospital. Lo que tienen en común ambos, el cuidado paliativo y el hospicio, son cuidados de confort, que disminuyen el estrés del paciente y de la familia, que alivian los síntomas complejos relacionados con una enfermedad grave y también alivian lo físico y lo psicosocial de la persona y de la familia. Aquí ya vamos a hablar de las directivas avanzadas o las Advanced Directives, como se dicen en inglés. Y aquí tenemos una foto muy hermosa donde tenemos a Ventanilla de Salud Albuquerque, a Moni ahí, siendo que es nuestra mejor cara en Albuquerque y en todo el estado de New Mexico que se practican las directivas, donde apoyamos a la gente a que hagan sus directivas avanzadas. Y aquí es muy importante reconocer y manejar las barreras para acoplarse al proceso de la planificación anticipada. O sea, hablar con nuestra gente acerca de que esto es importante platicarlo y si lo hacemos de una manera temprana es mucho mejor. Cambiar el enfoque, ¿no? Para la toma de decisiones, verlo como una cosa normal y considerar la planificación anticipada de cuidados médicos como un proceso de rutina y no como un evento individual. No cuando ya estemos en el hospital y que ya estemos entubados y que ya entonces querramos decidir lo que queremos hacer. Es mejor hablarlo cuando estamos bien, cuando tenemos nuestros 5 sentidos perfectos y platicarlo en familia y ahora sí que una etapa temprana sería lo mejor. Aquí los documentos para la planificación anticipada serían un testamento vital, el poder para cuidados de salud y el anexo al documento de la planificación anticipada de cuidados de salud. Compassion and Choices cuenta con documentos y con esta guía de planificación avanzada y juego de herramientas que yo sé que muchas de las ventanillas de salud ya lo están recibiendo. Este documento es un apoyo muy importante para empezar a hacer las directivas anticipadas de salud o Advanced Directive. Las primeras preguntas que tenemos que hacernos son ¿qué y quién? ¿No? ¿Qué queremos y quién lo va a hacer por nosotros?
La pregunta, ¿qué tipo de cuidados médicos les gustaría recibir si se presenta un evento inesperado en el que yo no puedo hablar, yo no puedo decidir por mí misma? ¿Desearía continuar con tratamientos médicos que prolonguen la vida? ¿Y quién tomaría las decisiones por mí? Eso es lo más importante, saber quién va a tomar las decisiones por mí, a quién le voy a dar esta toma de decisión, quién va a hablar por mí en un momento dado que yo no lo pueda hacer. Ya lo dijo María, los documentos de planificación anticipada o Advance Directive varían de estado en estado. Por lo regular se piden 2 testigos, en algunos estados es un notario público, no tiene costo, deben de ser firmados, no se requiere que un abogado llene estos documentos. Aquí lo que decía María, importantes recomendaciones, coloque el post en el refrigerador para si llega el paramédico lo vea, ahí está estipulado lo que usted quiere, darle una copia a mi representante que tiene la toma de mi salud, traer una tarjeta en la cartera para que sepamos cuáles son para que sepa en algún momento dado en alguna situación médica qué es lo que queremos, copia en la guantera, llevar una copia al hospital y también si quieren dejar una copia en su iglesia o en su templo religioso o en donde ustedes practiquen o la gente practique su fe. Les queremos comentar que Compassion and Choices tiene muchos recursos en español en línea que pueden acceder en la página www.compassionandchoices.org. Tenemos recursos en español, tenemos nuestro cuadernito que es como el mágico que nos ayuda en todo, que es la guía de planificación anticipada. Tenemos recursos que se hicieron para el COVID-19. Mis decisiones al final de la vida es este documento. Ustedes lo tienen en físico y también lo tienen en el internet, donde se puede bajar. El juego de herramientas de COVID-19, que también se tiene en español, y esto fue a raíz de la pandemia, que Compassion and Choices hizo todo un jueguito para que tuvieran en cualquier situación de emergencia la gente y empezara a llenar formatos y hablar sobre esta situación. Sí, por ejemplo, el juego de herramientas del COVID-19 incluye todos estos anexos que son parte de la directiva anticipada que todas las personas tienen que llenar. Y aquí, por ejemplo, cuando teníamos al principio de la pandemia, Compassion and Choices se unió a dar políticas y tener legislación a nivel federal para que todas las personas con una enfermedad crítica o terminal tuvieran su derecho a tener telesalud o telemedicina. Eso es algo que muchas personas no saben que Compassion and Choices hace, pero hizo para que todos nosotros y las personas que tenían una enfermedad grave no fueran a un hospital y se enfermaran con el COVID-19. Así que para nosotros es algo que trabajamos muy fuerte para tener estos derechos y políticas a nivel federal para que se pudieran proteger, pero también tratamos de tener estos anexos porque nosotros somos los únicos que podemos decir que es cuando empezó la pandemia también. Compassion and Choices luchó para que se nos respetaran todas estas directivas avanzadas, porque al principio que empezó la pandemia y que nuestra comunidad empezó a morir por este virus, los médicos en los hospitales hacían ellos decidían a quién tenían que entubar y a quién no ponían entubar. Y para nosotros es muy importante que ustedes sepan que tienen derechos por parte de las directivas avanzadas y por eso es importante tener estos documentos pues preparados, ¿no? Gracias, María. Sí, aquí les tenemos una gran noticia que Compassion and Choices está haciendo ahorita unas infografías. Tenemos 3 nuevas infografías que las vamos a compartir con ustedes, precisamente que habla sobre los cuidados paliativos, sobre los cuidados de fin de vida, sobre las decisiones que tenemos que tomar, sobre estas pláticas que tenemos que empezar a hacer con la familia. Y esperemos que muy pronto, ya sea que les mandemos el
la infografía y ustedes hagan copias o vamos a tratar de nosotros mandarles un bonchecito para que los repartan a la gente. Pero creo que esta es una muy buena manera de empezar a hablar con la gente. Es una gran noticia para poder educar a nuestra población latina. Muchísimas gracias, María y Leslie, por esta presentación tan completa, ¿no? De algo que es de lo que nunca queremos hablar, pero que es de lo único que estamos ciertos que va a ocurrir. Y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, entonces quisiera saber si alguno de nuestros compañeros tuviera alguna pregunta, que si quiere hacer uso del micrófono o escribirle en el chat para ya poder despedir este webinar. Mira, aquí Daniela Izaguirre nos dice que justo en ese momento están atendiendo una connacional que se acercó a preguntar sobre una Advance Directive. Entonces, muy pertinente esta sesión y este webinar. Las felicito muchísimo. Es un trabajo enorme y es un trabajo que, como bien dice el nombre, está lleno de compasión. Muchas gracias, Leslie y María. Gracias, Hilda. Cualquier duda o pregunta que pudiera surgir, nos la pueden mandar directamente en los correos electrónicos o a través tuyo, Hilda, si fuera posible. Y pues estamos muy agradecidas porque nos dieron el tiempo